ahorita. Ok, vamos a iniciar entonces la clase, porque no están los demás hermanos, entonces vamos a dejar grabado el estudio de hoy. Y el hermano Manuel, dirija la oración, por favor, para iniciar la clase de hoy. Ok. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por permitirnos estar aquí reunidos mediante eh, este medio, Señor, para poder aprender un poco más de ti. Señor, gracias por cada una de tus bendiciones a lo largo de este día. Señor, que este tiempo sea provechoso para nuestras vidas y que podamos conocerte cada día más. Gracias, Señor, porque tú nos has eh, regalado tu salvación, Señor, y nos has perdonado. Te damos las gracias, Señor, y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, vamos a recordar un poco de lo que estuvimos viendo. Estuvimos hablando en el tema de Dios, el Hijo. Fue el tema que estuvimos tratando. Bueno, estuvimos hablando de Dios Padre la semana pasada y estamos hablando de Dios Hijo. Entonces, estuvimos hablando algunas cosas acerca del tema de Dios el Hijo. Estuvimos hablando acerca de la preexistencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Ah, entonces, estuvimos hablando que es algo que se llamaba las teofanías, que es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, y es lo que no está en la Biblia esa palabra, pero es una expresión que usan los teólogos para referirse a la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces hablamos un poco de la preexistencia. Hablamos cómo la Biblia declara que Jesús participó en varias cosas en la creación. Él no fue creado como algunos piensan, algunos grupos piensan. Vimos a Jesús como el creador, como el controlador del universo. También vimos su comunión que tenía con el Padre desde el principio. También estuvimos viendo acerca de eso. Y ahí hicimos referencia al ministerio de Jesús en el Antiguo Testamento, el ministerio del Hijo. En el Antiguo Testamento hablábamos que era llamado el ángel del Señor. Cuando aparecen esas expresiones en el Antiguo Testamento, es una referencia al Hijo, porque ningún ángel aceptaba adoración, pero el ángel de Jehová sí. De ahí vimos la aparición en otros lugares. De ahí estábamos hablando acerca de la encarnación del Hijo, como la palabra encarnar aparece ahí, ¿verdad? Que este es un milagro, una obra de tomar forma humana, como Él tomó forma humana, ¿verdad? Y entonces fue otra cosa que estábamos hablando, pero a la vez que Jesús se hizo humano, o Dios mismo, como lo ve el verbo de Dios, ¿verdad? Encarnado, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, ¿verdad? Y vimos también de que a pesar de que él descendió, tomó forma humana, no perdió la esencia de Dios, ¿verdad? Él es Dios siempre, no perdió esa esencia de Dios. Entonces, fue otra cosa que estábamos estudiando acerca del Hijo. De ahí hablamos del propósito, los propósitos para que vino Jesús o por qué Dios tomó forma humana. Primero, para revelar a Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, dice eh, también, ¿verdad? El libro de Juan dice que Jesús es la imagen del Dios invisible y que Él ha dado a conocer al Padre y ha dado a conocer, el Hijo ha dado a conocer al Padre. También vimos que Él es el cumplimiento de las profecías. Su propósito era cumplir las profecías. Aún el libro de Mateo lo ve como el cumplimiento de las profecías. También vimos para realizar el pacto de David. Fue otra cosa que estuvimos estudiando
acerca del Hijo. De ahí el propósito por el cual vino para ser sacrificado por nuestros pecados. Eh, de hecho, ese es el mayor propósito. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, le dice a María, he aquí, vas a dar a luz un niño y vas a llamar su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de pecado y de juicio. Entonces, ya el ángel había anunciado el propósito de Jesús, del Dios hecho carne, y era darse en sacrificio. Jesús mismo lo dijo también en su ministerio terrenal. Él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado. El justo, dice Isaías, por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, ese fue su principal propósito al estar aquí en la tierra. Bueno, para nosotros especialmente, era el propósito específico con nosotros, salvar a nosotros los pecadores. Hoy vamos a ver la quinta parte de la doctrina de Cristo y es acerca del ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad? Su ministerio. Ah, los tres evangelios, el libro de Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman a esos tres evangelios, se le llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué se le llaman evangelios sinópticos? Se le llaman evangelios sinópticos porque se miran, los tres ven a Jesús en una forma cronológica y lo ven de la misma forma. Entonces los tres libros, se cree que los dos libros, hay dos libros que usaron de base el libro de Marcos, porque fue el primer libro que se escribió de los evangelios. Y pues Lucas ya sabemos que es una recopilación que hizo el doctor Lucas, el doctor de cabecera de Pablo, y escribiéndosela al excelentísimo, a quien se lo escribió en el libro de Hechos, lo dice, ¿verdad? A quien se lo escribió. Entonces, eh, primero el Evangelio de Juan dedica más tiempo a la interpretación del ministerio de Jesús, mientras que el libro de Mateo, Marcos, Mateo ve a Jesús como el cumplimiento de las escrituras, Lucas es porque quiso poner en orden los eventos y acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús, y Marcos, que es una recopilación. Realmente Marcos es el primer evangelio. Entonces, Pedro resumió el trabajo del Hijo de Jesucristo en este mundo. Eh, Pedro dijo, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos, por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, eh, esto solo vamos a discutir un poquito, solo vamos a hablar un poquito de lo que es el ministerio terrenal de Jesús, porque el mismo libro de Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que él hizo, no cabrían en todos los libros, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar del ministerio terrenal de Jesús, pero primero, él sanó a los enfermos, también hizo muchos milagros notables. Ah, tercer cosa en su ministerio, característico del ministerio terrenal, él siempre mostró el amor y la compasión de Dios para con la humanidad que estaba en pecado. Entonces, tres cosas eh, que sucedieron, tres cosas importantes en el ministerio terrenal de Jesús. Primero es sanar enfermos. De hecho, el profeta lo había dicho, que él ha venido, cuando Jesús leyó el texto o leyó la Biblia en uh, cuando lo hicieron pasar a leer la Biblia en el templo o en la sinagoga. Entonces él leyó y hizo referencia al propósito y lo que hablaba las escrituras del Mesías. Y él dice, ahora se ha cumplido esta profecía. Entonces, hablando del mismo, entonces, él vino a sanar enfermos y a hacer milagros y especialmente a demostrar el amor y la compasión de Dios para con la gente pecaminosa. Mateo dice de Jesús que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice Mateo 9:36. Entonces,
y se dedicó, tuvo compasión de la gente. El ministerio terrenal de Jesús es un ejemplo a nosotros de cómo Jesús, siendo Dios, el Hijo, se sometió, tuvo una sumisión terrenal aquí y a la voluntad del Padre. Y aparte, también tuvo perseverancia en el servicio a Dios. En dos aspectos de ejemplo. ¿Cómo es ejemplo el ministerio terrenal de Jesús en dos áreas? En la sumisión a la voluntad del Padre y en la perseverancia en el servicio a Dios. Aún en medio de pruebas y dificultades. Él es un ejemplo en eso. También la Biblia nos dice que para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Él fue un ejemplo para que pudiéramos seguir esas pisadas, ese camino que él hizo, lo que él hizo, ¿verdad? También Primera de Pedro 1:21 dice, porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció, eh, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ese es el texto que estaba refiriéndome ahorita. Entonces, su ministerio terrenal es un ejemplo a nosotros de cómo, como dice el libro de Hebreos, que no podemos tener un mejor sumo sacerdote, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo semejante a nosotros. Entonces, Jesús tuvo un ministerio terrenal como ejemplo para nosotros también, de cómo podemos vivir en el medio del mundo del pecado en el cual estamos. Número 6 nos habla de la muerte del Hijo. Aunque el ministerio de Jesús fue muy importante, hay que recordar que como creyente no nos sirve de nada solo su ministerio terrenal. Sí nos sirve de ejemplo, me refiero a él, pero no nos sirve en el asunto de la salvación, porque su ministerio terrenal, solo su ministerio y sus milagros no nos salva de la vida, no nos salva del pecado a nosotros. Entonces, sino que lo que nos salva a nosotros fue la muerte de Jesús, su muerte sacrificial en la cruz. El propósito de Dios para enviar a su Hijo a la tierra fue para que muriera. Aquí esto es bien claro. El propósito supremo de Dios fue que muriera por nuestros pecados, por los pecados de toda la raza humana. Ese es el propósito supremo. Por eso Jesús vino. Y si no, era para morir por nuestros pecados. Juan lo ve a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como era un cordero, tenía que morir, ser sacrificado, eso es lo que significaba eso. Entonces, de ahí, uh, el evangelio que tenemos que proclamar nosotros al mundo es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Lo escribe Pablo, Jesús murió, murió y al tercer día resucitó y fue ascendido al cielo. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo, ¿no? Entonces, ya en el credo de la iglesia primitiva, ellos creían esto, lo que era la muerte, su muerte sacrificial, su resurrección milagrosa, porque nadie lo había podido hacer, nadie había podido vencer a la muerte, nadie podía, nadie pudo vencer la muerte, y nadie podía vencer el poster enemigo, solo Cristo, que era la muerte. La Biblia entonces le atribuye un gran significado a la muerte de Cristo, es muy importante. Y aquí nos dice cuáles son las razones por las cuales es importante. Primero, el sacrificio de Cristo es importante, su muerte, porque era necesario para ser sacrificado por el pecado. Porque Dios es santo en su carácter, hemos visto una característica de Dios, Dios es santo, apartado del pecado, no puede estar con el pecado. Como Él es santo, no puede simple y sencillamente excusar al hombre. Como algunos dicen, es que Dios es amor y puede perdonar al ser humano. Siempre lo va a terminar perdonando. El pecado, la Biblia dice que Él no va a dar por inocente al culpable. Tiene que ser castigado siempre el pecado.
La Biblia nos dice en Romanos 6:23 bien claro, porque la paga del pecado es muerte. La palabra paga es lo que se recibe en base a una acción. Nuestro pecado, nuestro estilo de vida, que es viviendo en el pecado, trae una consecuencia, trae una paga, y la paga es la muerte. Si yo trabajo un día, yo tengo que pagar, voy a recibir una retribución de mi trabajo, de mis acciones. Y en el caso de mis acciones terrenales, tienen una consecuencia. La paga del pecado es muerte. En la justicia de Dios se tiene que cumplir esa justicia. Entonces, Romanos 6:23 nos dice esto, que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida la vida eterna puede ser ofrecida como un regalo de Dios por medio de Cristo, porque Cristo pagó la deuda. La ley dice, porque si alguien comete algo, la ley ya da una declaratoria, da una sentencia de cuál es la culpa que se debe pagar por esa, o cuál es la sentencia que se debe pagar por esa culpa. Si alguien mata, depende si es un homicidio culposo, si es un homicidio simple, si es un homicidio agravado y se convierte en asesinato, tiene otra pena. No importa, toda acción tiene una consecuencia, tanto buenas como malas. En el caso del pecado, la paga, en la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tenía que morir por nuestros pecados. Y aquí es donde la obra de Cristo funciona. Aquí es donde Cristo va a la cruz y paga la deuda de nosotros los pecadores. Cada uno de nosotros, los seres humanos, merecíamos morir por nuestros pecados. Y Jesús murió, por eso Isaías dice, el justo por los pecadores. El escritor del libro de Hebreos expuso una verdad en las escrituras, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10 al 13 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, solo los cubrían. Pero Cristo, aquí es donde viene un pero, aquí hay un cambio, es un cambio de condición. Esto era lo que sucedía sin Cristo, pero ahora en Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de su pie. Entonces el texto nos lo dice bien claro, que así el sacerdote tenía que entrar día a día y se ofrecía un sacrificio al año por todo el pueblo. En el día de la expiación, en el día de sacrificio, que era a la hora novena del último día, del día antes en el tiempo de la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Entonces, se ofrecía el cordero sin defecto y todos los años se hacía y también se ofrecían por los pecados diarios. Entonces, el sacerdote ofrecía. Pero Cristo lo hizo una sola vez y no lo ofreció en un templo hecho de manos, sino que lo ofreció en el cielo mismo. Entonces, Cristo mismo fue el sacrificio. Por eso dijimos que Juan el Bautista cuando lo ve dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo toma nuestro lugar y es sacrificado por nuestros pecados. La paga, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así dice Isaías. Entonces, su sacrificio fue por nuestro pecado. En la muerte del Hijo, otro segundo significado es que es la manera como reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que el pecado causa separación. Dice Isaías, Dios advirtiéndole al pueblo, vuestros pecados han causado división entre vosotros y yo. Dios dice, ha causado división. Dios no puede estar con el pecado. Dios no puede oler el pecado, porque para Dios es un hedor, un olor no agradable el pecado. Entonces, por eso
La obra de Él es, nosotros estamos separados de Dios por nuestro pecado. Y la muerte de Jesús, la enemistad entre Dios y el pecador estaba quitada. De hecho, cuando Jesús muere, la Biblia nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que ya está hecho. Y ahí se escribe una palabra en griego que es tetelestai, que significa todo está pagado, todo está consumado es. Quiere decir que la deuda había sido pagada. Entonces, la reconciliación con Dios fue hecha a través de Cristo. La Biblia lo llama, aparte de ser el sacerdote, es el sacerdote nuestro, es el fiel y sumo sacerdote que Dios confiere para poder expiar los pecados, para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así dice el libro de Hebreos 2:17, que Él vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. El apóstol Pablo habló de esa reconciliación con Dios. ¿Cuándo se necesita reconciliar o a quiénes quiénes son los que necesitan reconciliación? Cuando hay dos partes que están peleadas. Y en este caso éramos nosotros con Dios, nuestros pecados habían causado división con Dios. Entonces, nuestros pecados nos habían apartado y necesitábamos a alguien que nos reconciliara. Segunda de Corintios 2:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Habló después de ese glorioso resultado del sacrificio de Cristo en la vida del creyente. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué Cristo hizo pecado? Porque había una ley que decía, maldito el hombre que fuera colgado en un madero. Y Cristo por nuestro, por nuestro pecado, Él hizo maldición. El justo por los injustos. Por eso todo el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y todas esas llagas que Él sufrió, por su llaga fuimos nosotros curados. Ya no se necesita más sacrificio. Hoy en día el ser humano está diciendo que no es suficiente el tener el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, que son los dos requisitos para ser salvo. Son los únicos, el único requisito es fe para con Dios y, y ¿cómo se llama? Arrepentimiento, perdón, para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Lo dice el apóstol Pablo que ese es el único requisito para ser salvo. Pero hoy la gente dice, bueno, no es suficiente. Igual que los legalistas pensaban que no era suficiente el sacrificio de Cristo. Entonces los gentiles tenían que hacer la ley, hacer el pacto de con sangre también, el mismo pacto de los judíos y pasar por ese acto, ¿verdad? De poder cortar el prepucio de ellos para poder ser aceptos ante Dios. Y entonces era bien complicado. Dios no quería más sacrificio. Ya Hebreos dice que fue hecho una sola vez y para siempre. No necesitamos hacer nada más. Simple y sencillamente se recibe por gracia el sacrificio. Y por último, en la tercera parte, ¿por qué es importante su muerte? Para destruir a Satanás y sus obras. Trae gozo y paz a nuestro corazón. A todo creyente saber de que Satanás y sus demonios ya han sido vencidos por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dice que fue exhibido. Él los exhibió en la cruz. Se ha dicho correctamente que aunque sigan las batallas contra Satanás en el reino de los cielos, la guerra ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesús. Hebreos 2:14 y 15 nos aseguran que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a la servidumbre. Entonces, el pecado llevaba a la muerte y Satanás tenía el dominio de la muerte, estaba llevando a la gente a la muerte eterna. Pero Cristo vino a deshacer esas obras del diablo. El diablo había ganado batalla, había ganado ventaja, perdón.
en cuanto a esta área. El ser humano tenía temor. Ahora Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y también al que cree, al que está muerto, en que cree en Cristo y aunque esté muerto vivirá. Entonces hay una victoria sobre la muerte. Entonces Satanás tenía esa victoria sobre la muerte. Él tenía el dominio de la muerte, pero Cristo lo venció. Por eso Juan añade en 1 Juan 3:8 que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? Poner temor a través de la muerte y tener dominio. ¿Se acuerda que Satanás le ofreció a Jesús los reinos de la tierra? Y dice, estos reinos se me han sido conferidos y yo te los voy a dar si postrado me adorares. Satanás tenía un dominio, pero fue quitado por Cristo. Entonces, ese es el tercer propósito de su muerte en la cruz. Era para vencer a Satanás y exhibirle públicamente. Y él lo vence con poder. Ya sabemos que en las profecías estaba escrito de que Dios le dice a Satanás, tú le herirás en el cañal y ella te herirá, hablando de la simiente de la mujer que es Jesucristo, iba a darle en la cabeza, aunque él le diera en el calcañal, la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza, era una herida más grave que una herida en el calcañal. La muerte de Jesús física solo fue el inicio de la victoria, fue el principio de la victoria para que Satanás muriera o para que Satanás ya no siguiera teniendo el dominio sobre la muerte. Entonces, vamos a ver si tiene preguntas, hermano. ¿Tiene preguntas, hermano Manuel? Hasta este momento. Sí, de hecho, hay una parte ahí que dice que por su muerte vicaria, ¿a qué se refiere la palabra vicaria? La palabra vicario Sí. es una muerte sacrificial o una muerte, ya le voy a decir. No, no exactamente, no sé exactamente, sí le he oído mucho la palabra vicario. Ah, la muerte vicaria significa alguien que sustituye a otro. Entonces su muerte vicaria significa que él nos sustituyó a nosotros, porque ese lugar nos correspondía a nosotros. Nosotros teníamos que morir por nuestro pecado y Jesús se puso en nuestro lugar. Y esta palabra viene del latín, creo, muerte vicaria, porque acuérdese que habían dos corderos y eh, era el cordero de la expiación y el cordero de la confesión. El cordero de la confesión, la gente ponía sus manos sobre el cordero y confesaba sus pecados y dejaban ir ese cordero que se perdiera en el desierto como un simbolismo de que Dios cuando perdonaba los pecados de su pueblo no se iba a volver a acordar de ellos. Ahora ya no se ponen sobre un cordero y se deja ir al desierto. Ahora la Biblia dice que ha tomado nuestros pecados y a dónde los ha arrojado. Ahora, ¿dónde dice la Biblia, hermano Manuel? Si no me equivoco, al fondo del mar, parece. Eso es lo que dice la Biblia. Va a ser, ahora son arrojadas al fondo de la mar. Entonces, de ahí viene redención, significa pagar el precio del rescate, pagar un precio. Y, y este el cordero de la expiación era que se tenía que pagar un precio, tenía que derramarse la sangre. De hecho, la sangre de ese cordero era rociado en el lugar santísimo sobre el lavacro y era ofrecido a Dios como una ofrenda para que Dios cubriera, con esa sangre cubriera el pecado de las personas. Siempre desde el Antiguo Testamento vemos que la sangre cubre los pecados del ser humano. Cuando Adán y Eva pecan, hay un sacrificio de unos animales porque cubre Dios, cubre con pieles de animales a Adán y Eva.
Entonces había un sacrificio ya. Vemos siempre un sacrificio. Cuando está el pacto, en el pacto de Abraham, el pacto tiene que cumplirse con qué? Con el corte de los prepucios de los varones. Siempre ese pacto se sellaba con sangre. Que, entonces siempre se necesitó la sangre. Y Cristo, aquí en este caso, como estamos hablando, su sacrificio vicario significa que Él se puso en nuestro lugar, en el lugar que merecíamos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? No, todo claro, solamente esa palabra. Gracias. Gracias, hermano. Vamos a continuar, vamos a parar un momentito porque voy a reconectarlo porque ya me está tirando que ya tenemos 40 minutos posiblemente, media hora quiero decir tenemos. Entonces ya me está dando corte ya. Vamos a parar ahí para seguir con la parte de la resurrección del Hijo. Entonces nos volvemos a conectar, hermano. Bendiciones.